Querida iglesia, queridos amigos, queridos hermanos que se conectan a esta transmisión, bienvenidos. Es un gozo tenerles con nosotros una vez más. Estamos ya en la segunda semana de esta serie de mensajes que lleva por título Irrompibles. Y la idea es que podamos hablar acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos tan complicados. La verdad es que la pandemia en la que hemos estado sumidos en el último año nos ha roto de muchas maneras, ha lastimado nuestra vida emocional, ha lastimado nuestras relaciones con otras personas, ha dañado nuestra salud y estamos enfrentando muchas situaciones tanto en lo personal como familias, como iglesia y como sociedad. Y por si fuera poco, esta pandemia está agudizando los problemas que ya de por sí estaban allí. Así que la idea de esta serie es descubrir el poder de la oración y el ayuno como herramientas que el Señor nos ha dado a fin de desatar el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas para hacer de nosotros hombres y mujeres que sean irrompibles a pesar de lo difíciles de las circunstancias que tenemos que enfrentar. La palabra del Señor dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Si nosotros nos tomamos de la mano del Señor y cultivamos una relación íntima y personal con Él, Él nos hará irrompibles a pesar de los difíciles que sean las circunstancias. El tema del día de hoy es sacudidos. ¿Por qué? Porque estas circunstancias difíciles nos sacuden. Estas circunstancias difíciles nos mueven, nos hacen perder el piso y hoy vamos a descubrir a la luz de este pasaje que vamos a estudiar que podemos confiar en Dios especialmente en esos momentos en los que somos sacudidos por las circunstancias. Quiero invitarles a tener a la mano el pasaje de Segundo de Crónicas capítulo 20, versos del 1 al 30, Segundo de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Y antes de entrar en materia del pasaje, me gustaría que tengamos un poco del antecedente de lo que está pasando para poder entender bien lo que sucede en este pasaje. Vamos a hablar de la vida de Josafat. Josafat fue el 4º rey de Judá. Fue hijo del rey Asa, quien fue un rey muy bueno, fue un buen padre, fue un buen rey, temeroso de Dios, y le dio un buen ejemplo a Josafat. Así que Josafat aprovechó el ejemplo de su padre y entonces siguió su ejemplo haciendo las cosas buenas delante del Señor. Josafat tenía 35 años cuando asumió el trono. Y ustedes ya se podrán imaginar la gran presión que él tuvo al enfrentarse a una responsabilidad tan grande a una edad relativamente joven. Para el pueblo de Israel, para el tiempo bíblico, para aquel momento histórico, 35 años era apenas un muchacho. Entonces la presión tuvo que ser bastante grande de guiar a una nación. Y con ese gran peso sobre él, decidió hacer lo que todos deberíamos decidir. Y por eso él se convierte en un ejemplo para nosotros y por eso necesitamos estudiarlo. Decidió agradar a Dios, decidió honrar a Dios, decidió buscar a Dios en su vida de tal manera que Dios le dirigiera en todo. No se enfocó en lo que pensaban los vecinos o los ancianos o el pueblo, o lo que estaban haciendo otros reyes alrededor de él. Él se enfocó en lo que Dios quería que él hiciera. Sin embargo, también cometió algunos errores como todos nosotros. Uno de sus mayores errores fue elegir una mala amistad. Fue amigo del rey Acab, que fue uno de los peores reyes de Israel, uno de los más malvados que haya vivido, uno de los más paganos, uno de los más alejados, apartados de Dios. Fue su amigo. Y entonces un día, dice la historia, que un día Acab le propuso que fueran a la batalla juntos y Josafat aceptó.
Pero Acab le propuso una idea genial que se le ocurrió a Acab. Le dijo, quiero que uses mi armadura. Ya de entrada, pues eso es muy extraño, ¿no? ¿Por qué alguien usaría la armadura de otra persona? Pero bueno, Josafat aceptó, pero resulta ser que Acab tenía muchos enemigos que querían matarlo. Así que cuando llegaron al frente de batalla y vieron la armadura de Acab, se lanzaron contra él, pero el que iba dentro de la armadura no era Acab. Así que de pronto Josafat se ve en medio de un montón de gente queriendo matarlo, y entonces se da cuenta de lo que está sucediendo y apenas alcanza a escapar. La historia dice que Acab muere y es castigado por Dios. Como verán, Acab no se comportó como un verdadero amigo. Y a partir de allí viene un periodo de avivamiento espiritual en la vida de Josafat. Porque a veces esas duras lecciones que aprendemos cuando cometemos errores, cuando fallamos, cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, nos pone en la situación de encaminarnos hacia lo que Dios dice, hacia la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó con Josafat. Él cometió el error de elegir malas amistades, y ese error le hizo darse cuenta de lo que estaba en juego y de lo rápido que su vida podría haber quedado arruinada. El capítulo 19 de Segunda de Crónicas narra uno de los periodos de mayor avivamiento de la vida del pueblo de Judá, del reino de Judá. Y cuando dice la historia que cuando Judá regresa de la batalla en la que casi lo matan, Jehú viene con él y lo confronta y le dice, ¿por qué te aliaste con los enemigos de Dios? ¿Por qué te aliaste con los enemigos de Dios? Y le dice además que la ira del Señor caerá sobre él, y le dice algo más. Hay algo bueno, hay una buena noticia en medio de esto, algo bueno a su favor. Y algo bueno es que él había quitado todas las imágenes de los dioses paganos y había buscado a Dios de todo corazón. Y Dios se da cuenta de esa realidad y entonces empieza a trabajar en él. Y da un giro de tal manera que hace que todo el reino se vuelva al Señor y busque al Señor, y nombra jueces y nombra levitas y les advierte a todos que se conduzcan con justicia, con fidelidad y con integridad. Y de esta manera todo el pueblo empieza a buscar a Dios con mucha intensidad en oración. Y esto trae un gran avivamiento que fue guiado por Josafat como su rey. Y así es como llegamos al capítulo 20, verso 1, que es el pasaje que vamos a estar estudiando, y vamos a ir poco a poco avanzando verso por verso y descubriendo algunas cosas muy interesantes que nos enseña este capítulo. Capítulo 20, verso 1, dice la Escritura: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. 3 naciones diferentes. 3 naciones que probablemente no se podían poner de acuerdo sobre nada, pero ahora sí se pusieron de acuerdo para atacar a Judá, para atacar a Josafat. Y entonces dijeron, vamos a unirnos, vamos a destruir a Judá, vamos a acabar, a matar a Josafat. Y cualquiera se preguntaría, ¿y por qué? Verso 2, llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya están en Hasenot Tamar, ese era otro nombre para Engadí. Ahora ponte en su lugar. Él está buscando a Dios, él está haciendo todo su esfuerzo por que todo el pueblo volteara sus ojos a Dios, por traer un avivamiento, y de pronto se da cuenta de los errores que había cometido y piensa, yo no puedo seguir haciendo esto. Lo que necesito hacer es vivir para Dios y dejar de lado todas esas malas decisiones que en un momento dado tomé. Y cuando está en esta resolución de su propia vida, llega el mensajero y le dice, los ejércitos ya vienen.
Todavía están lejos, pero ya vienen. Necesitas estar preparado porque ya vienen los ejércitos. Y entonces yo me imagino a este hombre pensando, pero Dios, estoy tratando de enderezar mi vida, de buscarte, de guiar a este pueblo conforme a tu voluntad, de someterme a tu dirección para que tú nos dirijas y nosotros hagamos lo que tú quieres que hagamos. Y de pronto viene esto, y de pronto permites que pase lo que está pasando, que vengan estos ejércitos a atacarnos porque quieren matarme. ¿De qué se trata, Señor? Y yo estoy seguro que algunos de nosotros muchas veces hemos pensado de esta manera. Es más, peor aún, tal vez alguno de nosotros eventualmente ha pensado que sería más fácil ser pagano que creyente. ¿Alguna vez has pensado que de qué sirve esforzarse por buscar a Dios con tantos enemigos? Y eso es porque no somos capaces de ver la realidad del mundo invisible que nos rodea. Un mundo que está trabajando permanentemente, que no descansa para destruirnos. Hay un enemigo de Dios peleando contra ti y contra mí. Mientras que Dios nos muestra su amor y quiere bendecirnos y usarnos, este enemigo, Satanás, el diablo, quiere destruirte a ti, quiere destruir a tu familia, quiere destruir la iglesia, quiere destruir a la sociedad y hará todo lo que sea necesario para lograrlo. Te usará a ti, usará a otras personas para lograr destruir. Y eso es lo que estaba pasando con Josafat. Una de las mejores y más efectivas formas en que el enemigo buscará destruirnos es perseguirte para que te canses y desistas, para que tires la toalla y digas, no vale la pena seguir buscando a Dios, no vale la pena seguir haciéndole caso. Él va a tratar de que tú pienses, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? ¿De qué sirve si de todas formas tengo muchos problemas? Tal vez tengo más problemas que antes de conocer a Cristo. Y entonces, ¿qué pasa cuando esos pensamientos llegan a nuestra mente? Empezamos a dejar de orar, a dejar de conectarnos, a dejar de servir, lo cual es exactamente contrario a lo que Dios está queriendo que hagamos. Y Josafat de alguna manera en el fondo lo sabía. Así que fíjate en lo que hace, verso 3. A mí me encanta lo que dice el verso 3, fíjate. Josafat quedó aterrado con la noticia. Era un ser humano. Venían 3 ejércitos unidos para matarlo a él y acabar con todo. Lo lógico era sentir miedo. Estaba aterrado con la noticia. Y entonces, ¿qué hace? No le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ahí está tu reino, ahí tú te las arreglas, yo ya me voy porque, oye, yo estoy buscándote y tú no me apoyas. Eso no dijo. Observen lo que dice el 3, quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Qué hizo este hombre? Se puso a orar y les dijo a todos, ayunen, porque viene este ejército y necesitamos saber cómo es que Dios quiere que actuemos nosotros. Tenía 2 opciones, tirar la toalla, abandonar y decir, no, es que esto está tan mal, las cosas van tan mal en mi familia, las cosas van tan mal en la iglesia, las cosas van tan mal en la sociedad o en el trabajo o en mi matrimonio, que mejor ya me voy. Esa es la salida fácil. Lo que hizo Josafat fue doblar las rodillas y decirle, Señor, dirígeme, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que actúe? Y todos ustedes, todos, ayunen. Busquen el rostro del Señor. Y eso es lo que hicieron. Él proclamó ayuno en todo Judá. Y piensa en esto, si no hubiera obstáculos, si todo siempre fuera bien, si no enfrentaras ningún rechazo, cuando tratas de serle fiel a Dios y de servirlo, entonces ¿para qué necesitarías la fe?
Yo me imagino la oración de Josafat aterrado, diciéndole: Dios, yo no sé qué va a pasar, estoy aterrado, pero confío en ti, confío en lo que vas a hacer. Y entonces dobla sus rodillas y le dice: dame fortaleza, ayúdame, dirígeme, hazme saber qué es lo que tú estás queriendo que yo haga. Así que Josafat no solo se dispuso a buscar a Dios, sino que además guió a toda la nación a hacer lo mismo, a doblar sus rodillas ante Dios y decirle: Dios, si tú no nos ayudas, si tú no nos diriges, nosotros no tenemos nada que hacer. La próxima semana vamos a estar hablando más específicamente acerca de la mecánica del ayuno, qué sucede cuando ayunamos, así que espero que no te lo pierdas la próxima semana. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo él fue decirle a toda la nación: vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, porque ya viene el ejército, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos en buscar a Dios, en buscar su dirección, su fortaleza. Y yo me imagino que alguien le habrá dicho: ¿no sería mejor buscar un tutorial en YouTube que nos diga cómo enfrentar a 3 ejércitos juntos? ¿Cómo pelear y ganar la batalla? Probablemente hubo alguien que dijo: mejor vamos a afilar las espadas, o mejor vamos a entrenar batalla cuerpo a cuerpo. Pero Josafat no hizo eso. Verso 4. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró, diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. ¿Qué tal esta oración? ¿No es eso una inyección de acero en la columna que te pone de pie y dice: estoy listo porque tú eres el Dios todopoderoso? Lo que estaba recordando es lo grande y poderoso que es Dios. Así que cuando tú te sientas pequeño, cuando sientas que las circunstancias que te rodean son gigantes, son enormes, son difíciles, recuerda quién es Dios. Recuerda el Dios en el que has puesto tu confianza. Porque lo que sea que estés enfrentando, por pequeño que te pudiera hacer sentir, no es ni la mínima parte de cómo es Dios. Así que con esto en mente y con esta introducción del pasaje, quisiera que podamos ver 4 cosas, 4 razones por las cuales necesitamos confiar en Dios, especialmente cuando somos sacudidos por las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar. 4 cosas. La primera de ellas, anótalo allí en tu bosquejo, esto es sumamente importante. Número 1, la amistad con Dios lo cambia todo. La amistad con Dios lo cambia todo. Observa lo que dice verso 7. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Y subraya ahí esa parte, tu amigo Abraham. Abraham fue amigo de Dios. Y por el hecho de haber sido amigo de Dios, todo cambió en la vida de Abraham. Recuerdan su historia, ¿cierto? Dios le dijo: vete de esta tierra a la tierra que yo te mostraré. Y te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la amistad con Dios lo cambia todo. Porque Él es el gran Dios que creó el mundo, el universo. Y ese Dios es el mismo que expulsó a todos los que vivían en la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Ese Dios grande y poderoso es amigo de Abraham para siempre. Y la Biblia dice que para todo aquel que decida poner su fe en Cristo Jesús, se convierte en descendencia de Abraham
Porque Él es el Padre de todos los que creen. Eso significa que todas las promesas que Dios le dio a Abraham también son para nosotros. Y eso significa que Dios te trajo a esta transmisión hoy para poder decirte que Él quiere ser tu amigo para siempre. Porque quiere transformar tu vida para siempre, porque quiere estar contigo y ayudarte en los momentos más críticos de tu vida, porque Él sabe que sin Él tú y yo no podemos hacer nada. La Biblia lo dice, separados de mí nada podéis hacer. Cuando tú te concentras en tu amistad con Dios, la cultivas, la fomentas, y cuando recuerdas que no es un amigo solo para los buenos tiempos, como hay muchos, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, tenemos muchos amigos alrededor, pero cuando las cosas van mal, pues son pocos los que quedan ahí alrededor. Bueno, Él está allí siempre, y Él es infinitamente más grande de lo que tú pudieras entender, pero más íntimamente consciente de lo que está pasando en tu vida. Por eso te puede ayudar, y Él tiene un plan. Así que lo que tienes que hacer es creer. La pregunta que tienes que hacerte después de leer estos versos es: ¿también se podría decir de ti, como se dijo de Abraham, que eres amigo de Dios? Es decir, la relación que tú tienes con Dios es de tal intimidad que puedes considerar a Dios tu amigo y Él a ti. Si no, tienes que hacer algún ajuste, algún alto en el camino para evaluar tu vida. Lo que Él quiere es tener una relación íntima y personal contigo, a través de la cual seas transformado o seas transformada. La semana pasada decíamos que amor es igual a tiempo. Si yo quiero demostrarle amor a mi familia, lo que ellos esperan de mí es que yo pase tiempo con ellos. Así que necesitas pasar tiempo con Dios, buscarlo a Dios. Él es tu amigo para siempre. Vean lo que dice el verso 8. Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Qué cosa, ¿verdad? Mira cómo nos pagan ahora. Como que hay un cierto reclamo ahí de Josafat diciendo: Señor, si es que si las hubiéramos echado en aquel momento cuando el pueblo salió de Egipto, a lo mejor no estaríamos en estas circunstancias ahorita. La cosa es que a Moisés, a Josué y a todos los hijos de Israel les pareció seguramente extraño que Dios insistiera en dejar a esos pueblos allí, a diferencia de lo que había dicho de otros pueblos. De otros pueblos dijo: conquístenlos, expúlsenlos de aquí. Y yo me imagino a ellos pensando: pero Señor, eventualmente ellos van a crearnos un problema. Lo curioso es que a muchas personas que Dios les dijo que se fueran, no se fueron, no lo hicieron. Y a muchos de ellos que querían expulsar a esos quienes dijo que los dejaran, tampoco lo hicieron. Es decir, hay muchas cosas que Dios dijo que no hiciéramos y terminamos haciendo. Y hay muchas cosas que Dios dijo que no hiciéramos, que sí hiciéramos y no hacemos. Seguramente Josafat estaría pensando: si los hubiéramos quitado en su momento, hoy no tendríamos este problema.
Pero no perdamos el punto de vista que él estaba aterrado, y eso se refleja en su oración, en la que hay un momento de total humanidad, de total debilidad, en donde le dice al Señor lo que verdaderamente estaba pasando en su corazón. Y eso me hace pensar que así es como debemos de acercarnos a Dios, con total sinceridad. ¿Tienes miedo? Díselo al Señor. ¿Tienes vergüenza? Díselo al Señor. Dile lo que sea que esté pasando. Yo no entiendo por qué a veces buscamos fingir que todo está bien, como si Dios no pudiera ver mi corazón y darse cuenta que estoy por dentro hecho pedazos. Dios puede manejar tu honestidad, como lo hizo con este hombre. Tu terror, tu angustia, tu preocupación. Tú puedes decirle a Dios todo lo que hay en tu corazón. Y esto me lleva a la segunda cosa, segunda verdad, segunda razón por la cual necesitamos confiar en Dios, especialmente cuando somos sacudidos por las circunstancias. Enfócate en Dios, no en tus circunstancias. Vean lo que pasó en el verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. En la Biblia encontramos un montón de momentos, de oraciones en los que los diferentes personajes van a Dios y le dicen: Dios, estamos perdidos. Los enemigos nos atacan, nos destruyen y nosotros ya estamos prácticamente al borde de la muerte. Pero no es el caso de este hombre. Este hombre no se enfoca en los enemigos y en las circunstancias difíciles que le rodean, sino en el Dios que controla esas circunstancias. Y le dice: somos impotentes ante este ejército que ciertamente es poderoso, no sabemos qué hacer, pero, y como dicen por allí, la verdad viene después del pero. Pero en ti buscamos ayuda. Sí, las circunstancias son terribles, el ejército es poderoso, el problema se ve grande, pero yo decido confiar en ti. Yo decido buscar tu ayuda, yo decido someterme a lo que tú digas. En esta vida puedes elegir entre preocuparte por todo o mejor orar por todo. El resultado de hacer lo segundo es, como dice Filipenses 4, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, si tú decides orar. Y eso es lo que hizo él. Y a veces nosotros caemos en el error de pensar que entre más atención, entre más enfoque le pongamos a las circunstancias difíciles que nos rodean, se van a resolver, pero eso no pasa. Es todo lo contrario, te generan más angustia, más estrés, más preocupación, te invade la ansiedad, y entonces pierdes la paz, incluso a veces hasta la salud. Pero cuando tú eliges hacer lo que Él ha hecho aquí, aún sin entender por qué razón, Dios, no nos dejaste echarlos en su momento cuando salió el pueblo de Egipto, aún sin entender por qué ahora que estoy buscándote y que estoy tratando de seguir tus instrucciones, permites que pases, aún sin entender todo eso. Me imagino a este hombre diciendo: aunque me mates, aunque este ejército acabara contra mí, yo te amo, yo te voy a honrar. Y no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. ¿Cuántas veces le has dicho eso al Señor? Me temo que probablemente pocas. ¿Por qué? Porque a veces queremos presentarnos como muy fuertes. Y en vez de enfocarnos en el Dios poderoso del universo, nos enfocamos en las circunstancias difíciles que enfrentamos. Yo puedo decirte que el camino a la victoria
es admitir ante Dios que no puedes. Porque el que puede es Él. Porque es Dios el que da fuerzas al cansado. Porque es Dios el que humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. De manera que cuando nos entregamos a Dios y le decimos, no sé qué hacer, pero estoy en tus manos, tú me vas a dirigir. Cuando reconocemos nuestra incapacidad y el poder soberano de Dios, entonces podemos simplemente observar lo que Dios va a hacer. Él va a aumentar tu fuerza y Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Así que deja de enfocarte en las circunstancias y enfócate en Dios, en el Todopoderoso Señor. Tercera cosa, incluye a tu familia en tu búsqueda de Dios. Incluye a tu familia en tu búsqueda de Dios. Verso 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. No perdamos de vista que estaban a punto de entrar en guerra. Y cualquiera diría, bueno, si vamos a entrar en guerra, pues que hay que buscar un refugio para las esposas y para los hijos y que los varones sean los que vayan y enfrenten la batalla. Bueno, aquí estaban todos, dice el pasaje, todos los hombres, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños más pequeños. ¿Por qué razón? Porque necesitamos incluir a la familia en la búsqueda de Dios. Incluir a los hijos en el viaje de fe, compartir con ellos lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está hablando, compartir con ellos nuestros propios tropiezos, nuestras propias luchas y cómo Dios nos está ayudando a lidiar con todas esas cosas. Porque cuando no hacemos eso, no modelamos cómo es la verdadera vida real. Los hijos tienen que saber que hay luchas y pruebas difíciles. Y a veces con tal de protegerlos, los terminamos sobreprotegiendo en vez de enseñarles y capacitarlos para enfrentarse a los golpes duros de la vida. Ellos necesitan saber que cuando uno enfrenta un problema, lo que se hace es lo que hizo este rey, doblar las rodillas y ayunar y decirle, Dios, no sé cómo resolver esto, pero tú sí, y tú vas a guiarme. Y mis hijos lo van a ver y van a aprender de este ejemplo. Y la próxima vez que ellos tengan que enfrentar una situación, van a hacer lo mismo. Pídeles a tus hijos que oren por ti. ¿Quieres sentirte muy animado? Pídele a tus hijos que oren por ti. Pregúntales qué es lo que están aprendiendo, hazles saber lo que tú estás aprendiendo, enséñales a ofrendar, dales la oportunidad de diezmar. Ayúdales a entender cómo sus diezmos y ofrendas ayudan a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Es decir, involucra a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tu esposa, a toda tu familia. Y observen cómo Dios empezará a hacer algo nuevo en esa familia para ponerlos en el punto en donde Dios quiere que estén. Verso 14. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Ojo, era levita, subraya eso, es muy importante, era levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los encargados de la adoración a Dios, de guiar al pueblo en la adoración a Dios. Y dijo en el verso 15, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor. Subraya esta otra frase, no tengan miedo, no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¡Wow! ¿No te emociona esto? ¿No te anima?
La batalla no es tuya, es de Dios. Y dice el verso 16, mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Subraya esto también. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras de este hombre! ¿Por qué? Porque el panorama era complicado. 3 ejércitos. Pero el Espíritu de Dios habla por medio de este hombre y da este tremendo mensaje. No tengan miedo, no se desalienten, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Dios es quien la va a pelear. Y déjame decirte que mientras tú sigas a Dios fielmente, las dificultades se levantarán contra ti. Eso es un hecho irrefutable. Mientras uno sigue a Dios fielmente, las dificultades se van a levantar. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta eso y tratará de destruirnos. Habrá críticas, habrá celos, porque al enemigo no le gusta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos llamó a hacer. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Y déjame decirte otra cosa más. Si tú no causaste esta batalla, no tienes que preocuparte por ella. Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. No retrocedas. Sigue adelante. Busca a Dios y Él irá delante de ti y peleará tus batallas. Sí vas a tener que presentarte a la batalla. Eso es un hecho. Pero el Señor estará contigo. Y tú vas a poder verlo, traer la liberación que tú necesitas en esa situación. El Señor está contigo y Él va a luchar en tu lugar. Solo tienes que confiar en Él, creerle a Él, creer lo que Él dijo que hará. Yo espero que estas palabras te animen en este tiempo. Sea que estés luchando contra la enfermedad, contra el virus, sea que estés luchando contra la situación económica difícil, sea que estés luchando contra cualquier otra cosa que estés enfrentando. Estas palabras son de aliento. No tengas miedo, no te desalientes, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Así que haz lo que Dios te llamó a hacer. ¿Qué te llamó a hacer? Tal vez por ahí tenemos que empezar, por averiguar qué es lo que Dios me llamó a hacer a mí y empezar a hacerlo. Cuarta cosa, final. Adora al Señor por lo que hará. Adora al Señor por lo que hará. Después de escuchar este mensaje tan increíble, lo que hace Josafat es que, dice el verso 18, se inclinó rostro en tierra. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Se postraron, decidieron creerle a Dios y decidieron darle toda su adoración por lo que Él iba a hacer. No lo había hecho. No sabían qué es lo que iba a hacer al final, pero decidieron postrarse y adorar. Verso 19. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Ojo a esto que dijo: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito.
Verso 21. Después de consultar con el pueblo, el rey, fíjense lo que hizo, fíjense lo que esto es muy importante. Nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. A ver. Están saliendo a la batalla. Todos los escuadrones ya están formados en la línea para enfrentar al enemigo, y lo que hace el rey Josafat una vez más es humillarse ante Dios, reconocer su necesidad de Él y adorarlo, y junto con Él todo el pueblo. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que Dios es digno de nuestra alabanza. Sea que Él haga lo que nosotros desearíamos que hiciera o no, Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de darle a Dios todo el reconocimiento, todo el honor, toda la gloria, solo por el simple hecho de que Él es Dios. Ellos lo hicieron además por lo que Dios estaba a punto de hacer, pero la batalla no había llegado, la victoria no se había dado todavía, pero ellos ya estaban adorando. ¿Por qué? Porque Josafat le creyó a Dios. ¿Y qué hizo? En vez de poner un batallón al frente de arqueros o de gente con espada o gente a caballo, puso un batallón de cantores que alababan al Señor. ¿Se imaginan la escena? Y a medida que este ejército avanzaba y se acercaba al ejército enemigo, yo me imagino al ejército enemigo pensando: ¿y estos creen que nos van a ganar cantando sus alabanzas? Seguramente se estaban burlando, se estaban riendo. ¿Estos de verdad creen que nos van a derrotar cantando? Pero todo el pueblo, empezando por el rey, sabían que esta no era su batalla. Esta batalla era de Dios y había que adorarlo por lo que Él es. Su trabajo era adorar y observar. Y tal vez este es tiempo de adorar a nuestro Dios sin importar las circunstancias a nuestro alrededor, y observar lo que Él va a hacer en medio de lo que está sucediendo, porque esta batalla es suya y Él peleará por nosotros, y nuestro trabajo es creerle a Dios y vivir una vida de adoración absoluta, en donde todo lo que pensemos, en donde todo lo que digamos y todo lo que hagamos le dé honor y gloria al Señor. No se puede vivir una vida de adoración sin tener una vida ferviente de oración y de ayuno. No se puede. Así que yo quiero desafiarles a ayunar y a orar por todo. A partir de ahora y hasta el final del mes, escoge un día. Escoge un alimento y ayuna cada semana el mismo día, el mismo alimento. Y toma ese tiempo para orar a Dios, para decirle: Dios, la batalla es tuya y yo voy a creerte a ti. Y voy a confiar y voy a descansar, pero haz tu obra, Señor. Yo no sé qué hacer, pero tú vas a dirigirme. Y si nosotros vivimos de esa manera lo que resta de este mes, incluso el próximo si quieres, si ayunamos y oramos reconociendo que esta batalla le pertenece a Dios, Él hará grandes cosas entre nosotros. No debemos olvidar que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6. El enemigo está queriendo destruirnos y lo va a lograr si tú y yo se lo permitimos. Pero las herramientas que el Señor nos ha dado para pelear esta batalla son espirituales. Es tiempo de buscar al Señor juntos como iglesia.
Es tiempo de unirnos, es tiempo de tener un solo corazón, una sola mente que busca y se humilla ante el Señor. Es tiempo de adorarlo en un solo espíritu, de consagrarnos ante Él. Así que quiero desafiarte, quiero animarte a que hagamos eso, buscar a Dios, adorar a Dios, aun cuando pareciera que nada cambia. Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo su obra. Si nosotros nos sometemos de esta manera, podremos ver a Dios actuando en medio de nuestras circunstancias, por difíciles que parezcan. Alguien me preguntó alguna vez, ¿qué se siente ayunar? Y yo le dije, bueno, se siente hambre. A veces también se siente dolor de cabeza. Incluso a veces puede haber otro tipo de descompensaciones dependiendo del tiempo que uno ayune y de su estado físico. Pero el ayuno no se trata de lo que tú sientes. Creo que la pregunta iba más enfocada al aspecto espiritual, como si yo sintiera un calor del Señor que me rodea y que me abraza. Eso pasa a segundo plano, porque el ayuno no se trata de lo que uno siente o de la experiencia sobrenatural que uno puede vivir. Se trata de alinear nuestra vida a Dios y de vivir una vida basada en la sumisión de todo, incluido nuestro cuerpo, en la adoración y en la alabanza al Señor. Y eso es lo que hizo Josafat. Adorar a Dios por adelantado, sin saber todo lo que iba a pasar, porque Dios es digno de toda nuestra adoración, aun cuando el resultado de las circunstancias no sea el que hubiéramos deseado. Pero observa lo que pasó en la historia al final, verso 22. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde les alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal este Dios poderoso actuando? No tuvieron que sacar una sola espada, no tuvieron que lanzar ni una sola flecha de ningún arco. Como su adoración llegó a Dios, el Señor hizo que ellos se destruyeran entre ellos mismos hasta el punto de que ninguno quedó con vida. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido, esa batalla no era de ellos, era de Dios. Y Él la peleó y la ganó. Y le dijo, vas a tener que presentarte, pero no tendrás que hacer nada, no vas a tener que defender tu honor, vas a verme a mí defenderte a ti. Verso 25, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín, encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras, trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Mientras Josafat se preguntaba, ¿por qué, Señor, no dejaste que Moisés y Josué los conquistaran en aquel entonces? Dios responde, porque sabía que algunos de sus recursos los ibas a necesitar. Porque todos esos soldados que murieron llevaron un tesoro incalculable. Qué locura, ¿no? ¿Qué soldado lleva a la batalla todas sus posesiones, sus joyas y sus cosas?
Bueno, era Dios obrando detrás de todo esto. Dios usó a estos ejércitos para que Judá pudiera obtener los recursos que necesitaba. Y aunque no lo parecía, Dios ya tenía preparada esta bendición desde que salió el pueblo de Egipto, por eso no los expulsaron de esa tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un plan que tal vez ni tú ni yo podemos entender en este momento, pero que eventualmente Dios revelará con gran poder y nos dejará así, con la boca abierta, haciéndonos ver lo hermoso de cómo Él maneja las situaciones y nos pone en el punto y en el lugar en el que Él quiere que estemos. ¿Qué es lo que detonó todo esto? La determinación de un hombre de buscar a Dios, de honrarlo en todo y de guiar a su pueblo a hacer lo mismo. Y yo quiero desafiarles en esta tarde a que hagamos esto, a que juntos busquemos el rostro del Señor cada día, que doblemos las rodillas, que tomemos tiempos de ayuno para decirle: Dios, te necesito más que a la comida. Te necesito más que a cualquier otra cosa en mi vida. Necesito tu dirección, necesito tu fortaleza, necesito tu guía, tu sabiduría para enfrentarme a las situaciones que están alrededor de nosotros. ¿Y saben qué hará el Señor? Él responderá. Él peleará nuestras batallas. Dios tiene la última palabra y por eso debemos y podemos confiar. Por eso debemos buscar su rostro y adorarlo por lo que Él hará. Dios no deja de trabajar. Él está en los detalles. Esta historia nos enseña que cuando las circunstancias parece que nos van a destruir, en realidad Dios las puede usar para bendición y para una bendición incalculable. Así que yo te animo a creerle a Dios. Él tiene un plan. Nada de lo que está ocurriendo en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad, en la vida del mundo, escapa de su control. Y Él está preparando algo. ¿Estás listo para descubrirlo? Quiero invitarles a cerrar sus ojos, inclinar su cabeza. Si pueden doblar sus rodillas ahí donde ustedes están, háganlo. Y toma la decisión de vivir una vida de oración y de ayuno que te ayude a confiar cada vez más y más y más en Dios, especialmente cuando vivimos momentos en los que las circunstancias nos sacuden. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, como lo hizo este hombre tuyo, que no sabemos y que no podemos, que tú eres el único capaz de dar solución a las circunstancias que estamos teniendo que enfrentar, que necesitamos tu dirección, tu sabiduría, y que estamos dispuestos a creerte a ti y a confiar en ti. Que estamos dispuestos, Señor, a doblar nuestras rodillas y a orar como nunca antes lo hemos hecho. Ayunar, Señor, reconociendo que te necesitamos más a ti de lo que necesitamos el alimento en nuestras vidas. Para suplicarte que hagas tu obra en nuestros corazones. Que nos ayudes a salir victoriosos en medio de las circunstancias difíciles que tal vez estamos teniendo que enfrentar. Y que al voltear atrás, cuando el tiempo haya pasado, podamos darnos cuenta de cómo nos libraste, nos bendijiste. Gracias, Dios, porque esta es una nueva oportunidad de confiar en ti, de esperar en ti, de descansar en ti. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno según nuestra necesidad. Que aumentes nuestra fe, nuestra confianza y dependencia en ti. Y que eso suceda
a partir de una vida de oración comprometida contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar sometidos y humillados a ti, a dejar que tú gobiernes nuestros pensamientos, nuestros dichos y nuestras acciones, para que la gloria y la honra sean solo para ti. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Quiero desafiarles a que ayunemos y oremos. Lo único que tienes que hacer es escoger un día de la semana y un alimento en el que tú vas a ayunar. Y dedicar ese tiempo en el que normalmente tomarías ese alimento para doblar tus rodillas y clamar al Señor y decirle: Dios, te necesito. Dirige mi vida, dirige la vida de mi familia, dirige mi iglesia. Y en la medida en la que todos nosotros nos comprometamos a hacer eso, Dios hará una transformación grande y poderosa en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.